Entonces, lo primero que tenemos que saber o hacer es definir la materia. Entonces, tenemos que tomar alguna definición básica de materia. Y bueno, ustedes pueden ver acá en la diapo que materia simplemente es todo lo que tiene, ocupa un espacio y tiene masa. Así de simple, esa es la definición que tiene la materia y la podemos clasificar entonces en función de su composición. Y en este caso entonces encontramos dos tipos de sustancias. Aquellas las sustancias que son puras, y tenemos entonces los que se conocen con mezclas, que son la combinación de dos o más sustancias, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las sustancias puras y las sustancias y las mezclas, perdón? Es que ya las puras no las puedo dividir más, mientras que las mezclas sí, por distintos componentes físicos. Y por ejemplo, un ejemplo de una mezcla podría ser el agua con sal. Yo la puedo separar en sus componentes, entre comillas, elementales, claro que sí, pues puedo evaporar el agua y condensarla y puedo tener entonces como depósitos cristales de sal. Entonces es una mezcla. La sal sola la puedo descomponer, la sal como tal, no. A lo más la puedo fundir, qué sé yo, claro, si la caliento mucho después, qué sé yo. Pero bajo ciertos términos no la podría definir, aunque la sal es un compuesto. Porque acuérdense que la sal de mesa es cloruro de sodio, NaCl. ¿Ya? Entonces vamos a hablar que las sustancias sustancia, pura sustancia, entonces dice que presenta diferentes propiedades y una composición que no varía de muestra en muestra, ¿sí? Entonces decir que su composición es constante, y las mezclas son combinaciones de una más, la que en cada una retiene su identidad química. Ya es verdad, nosotros eso lo comprobamos. Entonces, vamos a hablar dentro de las sustancias puras, que tenemos dos tipos de sustancias puras: los elementos, que son ya lo más pequeño posible, que es, por ejemplo, eh, algún elemento que nosotros conozcamos. ¿Les gusta a ustedes el hidrógeno? Yo no puedo dividir el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno elemental, porque está el hidrógeno no elemental, ¿ya? Mientras que hay compuestos que están formados por dos o más elementos, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrarnos que estas mezclas pueden ser con el mismo átomo o diferentes átomos. Por ejemplo, el hidrógeno o el oxígeno el oxígeno principalmente que ustedes respiran es O2. Es decir, que es un compuesto que está formado por dos elementos, que en este caso es el mismo. Pero si vamos al ejemplo del cloruro de sodio, es un compuesto que está formado por dos elementos distintos, sodio y cloro, o mejor dicho, por dos iones. Y ahí después vamos a tener que ir viendo que hay distintos tipos de enlace. El oxígeno que ustedes respiran tiene un tipo de enlace y el cloruro de sodio tiene otro tipo de enlace. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos distintas sustancias puras. Tenemos el agua, que es un compuesto porque está... El etanol también es un compuesto. Nos encontramos con el oxígeno y con el hidrógeno, ¿sí? Fíjense bien que aquí hay lo que se conoce como electrólisis. Pregunta, ¿alguien sabe lo que es la electrólisis? ¿O podrían... electro tiene que ver con corriente, que definimos la palabra. ¿Saben lo que es lisis? ¿No? Es romper. Estos rompimientos. Separación. Exacto. Muy bien, Gabriel. Es separación a través de mediante de corriente. Entonces yo podría, por ejemplo, separar los componentes del agua, que es lo que está mostrando aquí. Que el agua está formada por hidrógeno y oxígeno, en los componentes a través de una corriente, forma oxígeno gaseoso e hidrógeno gaseoso. Eso es lisis. Cada vez que vean la palabra lisis es romper. Por ejemplo, cuando yo hable de hidrólisis, ¿qué estoy rompiendo? Literalmente, hidrólisis. El agua. ¿Sí? La electro es como general, la hidro es específica del agua. ¿Ya? Vamos. Bueno, ya también ya vamos a dejar de lado las sustancias puras, y vamos a hablar de las mezclas. Nosotros vamos a encontrar que hay dos tipos de mezclas: las homogéneas y la heterogénea. La heterogénea, yo puedo distinguir los componentes que la forman, mientras que en la homogénea no los distingo, ¿ya? Y la homogénea pasan a ser las soluciones que usted tiene en una solución. Las típicas soluciones. Por ejemplo, ¿me podrían decir una solución homogénea? ¿Un ejemplo de solución homogénea? ¿El agua con azúcar o no? Paula, perdón. ¿Agua hirviendo con azúcar o no? Sí, pero no necesariamente tiene que ser hirviendo, pues solamente que se disuelva el azúcar en el agua, usted no sabe dónde está el soluto ni el solvente. Después vamos a hablar todos esos términos. Y la leche.
En el agua fría no se disuelve, por eso dije. El azúcar, o sea, sí, pero la solubilidad aumenta con la temperatura, toda la razón. Pero vamos para allá, Paula, sí, también lo vamos a ver. Muy bien, por ahí hay un concepto de solubilidad. Y la leche que ustedes toman en la mañana, la leche líquida o la leche que preparan cuando la mezclan con agua, pero está en base a agua. ¿Pueden ver los componentes de ella? No, pues. O cuando le echan el Milo, no. Es una solución homogénea. ¿Podrían darme un ejemplo de una solución, o mejor dicho, de una mezcla heterogénea? Profe, Agua con justamente, aceite. Ya, agua con aceite, Paula, algo me iba a decir. no, que justo tenía dudas sobre la mezcla heterogénea. No podía imaginar. ¿Alguna vez ustedes han visto, yo no tengo en mi casa, si no soy de ese tipo de personas, los mesones de granito? ¿Han visto que tienen varios colores? ¿No? ¿No los conocen los mesones de granito? Sí, profe, yo lo he visto. Ya, está compuesto de varios minerales, por ejemplo. ¿Ya? No sé, no tengo una foto a mano. Ya, eso me faltó aquí, pues una foto de, no sé si tengo una que viene acá. No, viene. Ya. ¿Qué otro ejemplo de mezcla heterogénea que se me ocurra? Ah, ¿el aire qué mezcla es? ¿El aire que respiramos heterogéneo o homogéneo? Homogénea. Homogénea. Homogéneo, claro, no distingo. Y aquí viene la Heterogéneo sería el concreto. Claro, en concreto tú puedes ver, estaba pensando cuando están las piedras, uno ve ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Gabriel, usted estudió física, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, buenísimo. Buenísimo. Era para acordarme. ¿Y Paula es la que vive en el sur? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Yo no estudio física. ¿También estudió física? Sí. Ah, están haciendo trampa. ¿Y nadie estudió química? Ah, ya. No importa. Ya. Entonces, seguimos con lo de la materia, para ir avanzando. Entonces tenemos que sustancias puras tenemos átomos de un mismo elemento, moléculas de un mismo elemento. Después vamos a ver qué compuestos que tienen átomos o de diferentes compuestos, y además podemos ver este tipo ya que es mucho más complejo, en donde podemos ver una mezcla de elementos y compuestos y que son reacciones, ¿cierto? Por ejemplo, la combustión sería una mezcla de compuestos y elementos, ¿sí? Por si acaso. Me pierdo de repente todavía con las dos pantallas. Bueno, y aquí hay una tablita que ustedes pueden ver cómo se separa, cómo se clasifica la materia. Uno puede cambiar o llegar de las mezclas a las sustancias puras por cambios físicos, y de las sustancias puras usted puede llevar de compuestos a elementos con cambios químicos, ¿sí? Esa es la única, o esa sería una gran diferencia. Y las mezclas las podemos ver en homogéneas, que son aquellas que tienen la misma composición en todas las partes del sistema, y la principal característica es que son indistinguibles los componentes. Y las mezclas heterogéneas, que nosotros sí podemos ver cuáles son sus componentes y no necesariamente tienen la misma composición dentro de un sistema dado, ¿ya? Esta es una simple tabla que les permite a ustedes, de alguna manera, esto es como la materia. ¿Es uniforme? No, hay una mezcla heterogénea. ¿Es uniforme? Sí, entonces homogénea. ¿Su composición es variable? Sí, mezcla homogénea, y ahí se acaba, es solución. ¿Su composición es variable? No, entonces puede ser una sustancia pura. ¿Más de un tipo de átomo? No, es un elemento, y sí un compuesto. Es un cuadro bastante ilustrativo que yo creo que nos reviste más atención. Ahora sí, vamos a hablar algo de lo que todo el mundo conoce, los cambios de estado, y para ello entonces definimos solo 3 cambios de estado. La gente que habla física o que estudió física me puede decir que hay un cuarto estado de la materia, que es el plasma. Si encontramos que hay 3 estados, los convencionales, que es el sólido, obviamente, que tiene una forma definida y obviamente que es rígido. Los líquidos, que son menos rígidos y son fluidos, obviamente, y poseen un volumen definido. Y los gases son fluidos, pero a diferencia de los líquidos, se expanden indefinidamente, ¿sí? No tienen ni volumen ni forma definida. Efectivamente, eso es así. Vamos avanzando, y entonces nosotros podemos ir interconvertir la materia en los distintos cambios de estado. O sea, podemos pasar de sólido a gaseoso, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, de líquido a sólido y viceversa, que es ese ciclo que todo el mundo yo creo que lo ha visto alguna vez, que son los cambios de estado.
Entonces, si el paso de sólido a líquido se llama fusión, de sólido a gas es la sublimación, de líquido a sólido congelación o solidificación, de líquido a gas vaporización o evaporación, de gas a líquido licuefacción, condensación a licuación y finalmente de gas a sólido sublimación inversa. Voy a seguir avanzando. Y si vamos a ver las propiedades de la materia, nosotros vamos a encontrar que hay dos tipos de propiedades. Las propiedades físicas son aquellas que tienen que ver, que no cambian la identidad ni la composición de la sustancia, en donde encontramos el olor, el color, la dureza, el punto de ebullición, el punto de fusión, densidad, entre otras. Y las químicas, que son donde sí cambian los componentes, o sí cambia de un lado a otro. Y por ejemplo, una propiedad química es la inflamabilidad, la otra, o combustión, como se le llama también. La otra es la acidez, la basicidad, la oxidación o reducción, etcétera. Esos son los cambios químicos. Y un cambio químico, cuando hablamos de un cambio químico, lo que estamos hablando realmente es de una reacción química, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces aquí están los cambios físicos y químicos. Aquí están las definiciones. Bueno, y lo más importante es que todos los cambios de estado son cambios físicos, mientras que toda reacción, por ejemplo, que están disolviendo un centavo en ácido nítrico, me da la impresión, y fíjense bien que ustedes pueden ver que aparece una coloración parda y se está de alguna manera descomponiendo el centavo. Bueno, el centavo está formado, si no me equivoco, por cobre. El color marrón rojizo puede ser óxido nítrico que está liberándose porque hay ácido nítrico entre medio, y se está depositando una sustancia azul, entonces, que es parte que podría ser cobre, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, podría volver al otro lado, sí, pero no en todas las reacciones. Y esa es la diferencia, el cambio físico, que yo puedo ir de uno a otro y no tengo problema. En la reacción es mucho más difícil. Hay reacciones reversibles que efectivamente pueden ir de un lado a otro, y hay reacciones irreversibles que no puedo ir en el sentido contrario de la reacción. Sí, vamos a hablar entonces de algunas cosas como los átomos y elementos, pero en general en física en química hablamos de tres partículas fundamentales: el electrón, que tiene una carga negativa y que es pequeñita; el protón, que es positivo y que tiene carga +1 y no es tan pequeñito y se aloja en el núcleo; y el neutrón, que no tiene carga y que tiene la misma masa que el protón y también se aloja en el núcleo. Entonces nos vamos a encontrar, esto un poco historia, cuando se descubrió el electrón y todo eso. No sé si ustedes lo quieren repasar, pero aquí rápidamente las primeras pruebas que se hicieron sobre la estructura atómica. Aquí, fíjense bien, esto habla de las partículas subatómicas, pero habla desde la historia moderna. Hay que recordar que los griegos ya tenían nociones de partículas, no sé si les decían partículas, pero ya sabían que la materia estaba compuesta por algo más pequeño. Así que no le demos todo el mérito a la época moderna, sino a la antigüedad, porque hay varios descubrimientos. Y entonces lo que nosotros podemos distinguir, que hay varios trabajos importantes. Por ejemplo, en el 1800 Humphrey Davy dijo o publicó algunas pruebas sobre la estructura atómica. Encontró principalmente que si se hacía pasar una corriente eléctrica a través de algunas sustancias, estas se descomponían, y sugirió entonces que los elementos de un compuesto químico se mantenían unidos mediante fuerza eléctrica. Después viene Michael Faraday, un grande, que era discípulo de Davy, y determinó la relación cuantitativa entre la cantidad de electricidad que se consumía en la electrólisis, el ejemplo que vimos anterior de rompimiento de la molécula de agua en oxígeno y hidrógeno, y la cantidad de reacción química que tenía lugar. Y después, en 1826 a 1911, George Stoney sugirió que los átomos llevaban consigo unidades de carga eléctrica, y entonces sugirió asignarle el nombre de electrón. Y aquí está el experimento, o uno de los experimentos del electrón, famoso tubo de rayos catódicos. Entonces aquí ustedes pueden revisar, si quieren, con más detalle la historia de este experimento. No sé si será necesario que me detenga acá o lo paso rápidamente. Ustedes deciden. Lo podría explicar, pero así como bien resumidamente, como para entender lo básico. Ya. ¿En qué consiste un poco el experimento del tubo de rayos catódicos? No sé si está el detalle. Este está por parte, ya.
Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se trata de emitir una descarga de un lado hacia otro. Si tenemos una carga negativa, que es el cátodo, y el ánodo, que está en el extremo positivo. Y finalmente hay una pantalla fluorescente. Esta pantalla fluorescente lo que hace es que te permite revelar qué es lo que ocurre si es que pasa una partícula o no, ¿ya? Entonces, el colimador lo que hace es filtrar, ¿ya? Los colimadores son especies de iris, como de una cámara, entonces va filtrando la intensidad que uno quiere hacer pasar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Si yo hago pasar, por ejemplo, el cátodo, hago pasar corriente de un extremo a otro, yo veo un rayo que va de un lado al otro y debiera haber algo detrás en la pantalla fluorescente. Ahora, ¿qué sucede si yo saco este iris o este colimador y le coloco un objeto dentro del cátodo con una forma? Entonces, ustedes lo que se van a dar cuenta es que el cátodo se ve en una sombra detrás, y esto tiene un significado, pues significa que algo está ocurriendo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que algunas especies rebotan en esta pantalla, ¿ya? O en esta forma, y se forma esta sombra. ¿Y qué es lo que se está viendo entonces? Es lo siguiente, que estos rayos, que obviamente están bajando de un extremo a otro, ¿qué pasa ahora si yo estos rayos, ¿por qué se forman de esta forma entonces? Porque tienen masa, por si acaso, ¿ya? Pero aquí todavía no se descubría. Pero ¿qué pasa si yo le coloco una carga eléctrica o le coloco un imán a este rayo? Se desvía. ¿Y qué significa entonces que se desvía? Que las partículas subatómicas tienen una carga en función hacia dónde se va, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo coloco un imán que tiene un extremo positivo o norte y sur, que le llama uno, se desvía hacia un lado, ciertas partículas se están yendo hacia el lado de carga opuesta en el imán, ¿sí? Eso es lo que se veía en este experimento. Y entonces por eso se le pudo determinar carga negativa al electrón, porque obviamente se desviaba hacia el lado. Después, en el año 1897, J.J. Thomson sugirió, siguió con estos modelos, ¿ya? Y entonces ya determinó la relación entre la carga y la masa del electrón, y aquí está esta relación entre carga-masa. Y después se descubrió en el experimento de Robert Millikan, determinó el valor de la carga, y esto lo hizo con un experimento que se llama el de la gota de aceite, donde él rápidamente lo que hizo fue inyectar un spray de aceite, y él siguió a través de una fuente de rayo X cómo bajaban estas gotas, y obviamente había una descarga eléctrica entre medio, y pudo ir determinando la carga de manera experimental, ¿sí? Este experimento, a pesar de ser súper rudimentario en aquella época, le dio un resultado bastante positivo. No tengo el valor real que determinó Millikan en esa época, pero el valor actual es ese, 1,60 por 10 elevado a la menos 19 coulomb, ¿ya? Hay otro experimento para descubrir las partículas subatómicas, que es el de los rayos canales y los protones, que fue el primero que observó este fenómeno de la carga positiva, fue Goldstein, y lo que hizo fue que en un tubo nuevamente de rayos catódicos generó unas de partículas con carga positiva que se desplazaba hacia el cátodo. Dice, estos rayos positivos y iones positivos se forman cuando los átomos gaseosos se encuentran en el interior del tubo, pierden electrones, ¿sí? Entonces aquí hay un gas dentro de este tubo. Y dentro de los rayos, ¿qué es lo que descubrió de los rayos canales con los antecedentes que habían previamente? Bueno, dice, la regularidad de los valores de carga-masa para diferentes iones generó la idea de que hay una partícula subatómica con una carga positiva, de la cual se llama protón. El protón es una partícula fundamental con una carga igual en magnitud, pero opuesta en signo a la carga del electrón. Y su masa, obviamente, que esto sí es un dato muy interesante, es 1836 veces más grande que la del electrón, ¿sí? Ya llegamos a tiempos más modernos, llegamos al modelo de Rutherford, que yo creo que es uno de los modelos más conocidos a nivel cultural, porque es el modelo planetario. Este es el modelo que uno ve en casi todas las exposiciones o representaciones que se hace. Ahora, ¿qué es lo que dijo Thomson? Thomson dijo que el núcleo, principalmente antes de ir a lo de Rutherford, era toda una cuestión súper grande, positiva, y que como el electrón era más pequeñito, porque ya lo sabían, dijo que los electrones estaban incrustados en esta carga positiva.
¿ya? Y a este modelo se le conoce como el de budín de pasa, que este es súper conocido este modelo. Ahora, tiene una inconsistencia este modelo porque no explica lo que viene o lo que descubrió Rutherford, ¿sí? Y Rutherford dijo que primero en 1909 estableció que las partículas alfa tenían carga positiva, dijo que son emitidas con alta energía cinética por algunos átomos radioactivos, estos átomos que se desintegran de manera espontánea. Y en 1910, el grupo de investigación de Rutherford llevó a cabo experimentos que tuvieron un impacto más o menos significativos, yo diría que bastante significativos, más que más o menos, sino bastante significativos en el mundo científico. Y lo que hicieron ellos fue bombardear una lámina de oro con partículas alfa, ¿ya? Nuevamente, el experimento muy sencillo, detrás de la lámina de oro también hay una pantalla fluorescente, como en el caso anterior del tubo de rayos catódicos, para ver cómo chocaban las partículas alfa al final de esto. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos esperar de este experimento? De que si es todo, porque el modelo atómico de Thomson dice que estuviera todo concreto, es decir, todo unido en el núcleo, muchas partículas debieran haberse desviado, pero en ángulos bastante pequeños. Pero resulta que cuando se bombardeó la lámina de oro, habían partículas que prácticamente se reflectaban o se reflejaban en desviaciones bastante interesantes y otras pasaban de largo, ¿ya? Estas partículas que se desviaban, fíjense bien que esta es la pantalla de zinc, en el modelo de Thomson nosotros hubiéramos esperado que pasaran lo más a lo largo y algunas se desviaran en un ángulo pequeño, pero vimos que, o se vio que algunas de estas se reflejaron prácticamente hacia atrás, o sea, prácticamente rebotaron. Ahora, eso no implica entonces, o no se condice con que todas las partículas fundamentales, que en este caso era el el electrón y el protón, estuvieran en el núcleo, ¿ya? Porque ¿por qué rebotaban algunas? Porque estos son rayos alfa lo que se están emitiendo. ¿Y por qué algunas se rebotaban tanto? ¿O por qué se dispersaban tanto en un ángulo tan pronunciado? Y que lo que dice entonces el señor Rutherford, que entonces él dice que no todo está dentro del núcleo. Efectivamente, él mantiene que el núcleo es la parte más importante del modelo atómico, pero él dice que los electrones están en algunos lugares fuera del núcleo, ¿sí? Ahora, y por lo tanto, los núcleos son bastante o mucho más grandes que lo que se corresponde con el electrón. Ahora, pero también habían partículas que pasaban de largo. Significa entonces que entre las partículas negativas y las positivas había una distancia, un espacio. Y por eso lo alojó en órbita, ¿ya? Y acá está el experimento con un zoom un poco más grande. Fíjense bien que aquí viene el haz de luz. Estos son los átomos de oro, lo que ustedes pueden ver. Y lo que está al medio, efectivamente, es el núcleo positivo, ¿cierto? Y por eso algunas rebotaban. Pero fíjense, y habían otras que se desviaban pequeñamente, porque algunas chocaban con el centro del núcleo y otras chocaban de manera lateral con el núcleo, por eso los distintos ángulos. Pero habían algunas que pasaban de largo. Entonces significaba que el núcleo no era totalmente como uno pensaba que era todo junto, porque entonces significa que si habían partículas alfa que pasaban de largo, significa que en esa zona no había nada, ¿sí? No estaba todo condensado en el mismo núcleo. Y entonces lo que dice Rutherford es que entonces nosotros lo que tenemos son estas especies de órbitas. Ahora, aquí hay que empezar a hablar de algunas cosas más importantes entre medio, como lo que son el número atómico, que es donde se ordena en la tabla periódica. Y esto sí es importante porque dicen, unos cuantos años después de que Rutherford realizara los experimentos de dispersión, Moseley estudió los rayos X emitidos por varios elementos. Después dice, Max von Laue, no sé si se pronuncia así, había demostrado que los cristales podían difractar a los rayos X generando un espectro casi del mismo modo en el que la luz visible puede separarse en sus colores componentes. Después dice, se pueden generar rayos X apuntando un haz de electrones de alta energía hacia un objeto sólido compuesto de un solo elemento puro. Los espectros de rayos X se produjeron objetivos de elementos distintos, se registraron por medio fotográfico, y dice, cada fotografía se componía de varias líneas que representaban a los rayos X en diferentes longitudes de onda.
cada elemento generó un conjunto único de longitudes de onda. Y entonces lo que se hizo es lo que está acá. Dice, la comparación de los resultados de diferentes elementos reveló que las líneas correspondientes eran desplazadas hacia longitudes de onda más cortas conforme aumentaba la masa atómica de los materiales utilizados como objetivo, con algunas excepciones. No obstante, Moseley demostró en 1913 que la longitud de onda de los rayos X podría correlacionarse mejor con el número atómico. Y entonces, aquí está la correlación que ustedes pueden ver. Con esto entonces, nosotros ordenamos la tabla periódica. La tabla periódica no está ordenada al azar, está ordenada por el experimento de Moseley. ¿Ya? La gente generalmente no conoce mucho cómo se ordena la tabla periódica. Es base a este experimento, ¿ya? El experimento de Moseley le da una ordenación con un fundamento científico, ¿ya? Porque dice, se pudo ordenar a todos los elementos químicos conocidos según su carga nuclear creciente. Y dice, es más importante ordenarlos de esta forma que las propiedades de los elementos y su relación con la masa atómica, ¿ya? Finalmente, nos falta una sola partícula. Ya sabemos que hay un electrón que tiene carga negativa y que es pequeñito, y Rutherford dijo que está dando vuelta fuera del núcleo. Ya sabemos que los protones están en el núcleo y que son más o menos grandotes y pesados, y están agrupados todos juntos, pero falta una tercera partícula. La tercera partícula fundamental es el neutrón, que se descubrió en 1932 por James Chadwick, y lo hizo a través de la interpretación de experimentos sobre el bombardeo de berilio con partículas de alta energía, partículas alfa. Y aquí está el experimento, aquí están los rayos alfa, aquí está boro, aquí hay un gas que dice que es nitrógeno, y aquí hay un detector de núcleo. ¿Qué característica tiene el neutrón? Dice, el neutrón es una partícula sin carga cuya masa es ligeramente superior a la del protón y también se ubica en el núcleo. Es decir, tenemos ya dos partículas en el núcleo, neutrón y protón, y una dando vuelta por ahí, que es el electrón. Ahora, entonces, si volvemos a esta clásica visión del átomo, la partícula más pequeña de un elemento, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento que tiene las propiedades del elemento, está constituido por estas tres partículas subatómicas, y obviamente, gracias a la física, sabemos que hay muchas más, como los quarks, donde está Lab, Down, Charm, y no me acuerdo los otros, y otras partículas más, y aquí está el modelo de núcleo. ¿Sí? Este es el que nosotros, el modelo, bueno, aquí está un poquito más evolucionado, pero lo que tenemos un centro donde tenemos los neutrones y los protones y dando vuelta por ahí los electrones, ¿sí? Y es el núcleo el que tiene la masa completa o la mayor parte de la masa del átomo, ¿sí? Y si vamos ahora ya a lo que es más bien la tabla periódica, nos vamos a encontrar con que tenemos que definir o caracterizar los elementos que están en la tabla periódica, y una forma de hacerlo es dándole cierta lenguaje a la tabla periódica, por decirlo así. Cuando ustedes ven la tabla periódica, ustedes pueden ver que está lleno de... Bueno, entonces, nos encontramos con que en la tabla periódica ustedes se van a encontrar con estas dos cosas. Hay varios números. Esto puede ser diferente dependiendo de la tabla periódica que ustedes tengan, pero en general debería tener la misma... el mismo relato. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con que hay un símbolo que es el zinc. En este caso el símbolo es del zinc, que entonces el cuadradito tiene un símbolo, tiene un número entero, que es el número atómico, tiene la masa atómica, que generalmente tiene decimales, y en algunos casos se acompaña con la configuración electrónica. También vamos a ver configuración electrónica, y después se le da el nombre completo, ¿sí? Dice el número atómico, que es este que está acá. Dice, es un número entero en la tabla periódica, número de protones en un átomo de un elemento, eso es lo que indica, y no varía en un elemento. Lo mismo en todos los átomos de un elemento. Hay otro número, que es el número de electrones, ¿sí? Y ustedes saben que los átomos son neutros, es decir, tienen la misma carga positiva que negativa. ¿Cuándo no son neutros? Cuando hablamos de iones. Pero si hablamos de átomos, los átomos son neutros, ¿sí? Carga positiva igual a la negativa. Entonces, si nosotros sabemos el número de protones, sabemos el número de electrones. Por lo tanto, ya sabemos que con el número atómico, que corresponde al número de protones, sabemos el número de electrones. Además, también en la simbología de la tabla periódica aparece la masa atómica, o comúnmente conocido como peso atómico, o el peso, como ustedes quieran llamarlo. Aquí
en este caso hay una serie de confusión en términos. Yo después me parece que en las diapos que sigue o más adelante se aclaran estos términos. Pero la masa atómica es un número decimal que está descrito para todos los átomos o elementos en este caso. Es el número de protones más el número de neutrones. Y es un promedio en la tabla. Después vamos a ver por qué es un promedio. Es un promedio ponderado de todos los isótopos de este elemento. ¿Ya? Porque ustedes vamos a ver, incluso la gente trabaja más que bien con la tabla periódica, en algunos lados con la tabla y distribución isotópica de los elementos. ¿Ya? Y entonces la masa de un átomo es, en teoría, debería ser un número, aquí dice que es un número. ¿Cómo determinamos el número de protones? La masa atómica son los neutrones más protones, y el número atómico es el número de protones. Entonces esta diferencia yo puedo determinar el número de neutrones. Es decir, entonces, resumiendo las partículas subatómicas, nos encontramos que en el núcleo tenemos los protones que tienen carga positiva, y tiene una masa de un AMU. Esta es la unidad de Profesor, masa. Dígame, Gabriel. una duda al restar los protones del peso atómico, siendo el peso atómico en su mayoría la clase decimal, encontrar el número de neutrones debería aproximar hacia abajo. Buena duda. Me parece que cuando uno utiliza la masa atómica, me parece, por eso es que esto está acá. La masa de un átomo es un número entero, para tener que evitar redondear, Gabriel, en ese caso. ¿Ya? Voy a revisar esto porque igual me parece extraño. Me parece que hay dos términos que están errados aquí. ¿Ya? ¿Ya? Porque uno debiera tener números enteros de neutrones y protones. Pues no tenemos ni electrones, no tenemos medio electrón, no tenemos medio protón, ni no tenemos medio neutrón, o no tenemos 0,8 electrones o cosas así. Aunque cuando tú trabajas en cuántica, Gabriel, y determinas carga, y tú dices, por ejemplo, que una molécula, un ion tiene carga -1, realmente la carga no es -1, sino es más bien, no sé, menos 0,93, una cosa así. Pero eso ya es por un cálculo. Aquí uno debiera tener una aproximación con número entero, más bien, Gabriel. Ok. Profe, pero es que no estamos hablando, no es, porque la masa puede ser decimal, po, pero para hacer el cálculo Uno la tenemos redondea, pues. Uno debiera redondearla. considerar partículas para poder calcular los neutrones. Pues, ¿cuántas partículas pesan eso? No sé si debe ser así, porque la masa puede ser decimal, pues. Sí, pues sí, la masa puede ser decimal, pero me parece que porque lo que decía Gabriel, no utilizas la decimal, sino utilizas el número redondeado. Entonces, por ejemplo, me parece que ahora sí le puedo contestar bien a Gabriel. Cuando tú, por ejemplo, la masa de X elemento es 65,3, tú generalmente lo dejáis en 65. Tenemos que la carga, entonces los protones están en el núcleo, son +1, porque ahí está la carga, +1. Su masa, bueno, ahí está lo que decíamos, la masa es aproximada a 1, no es 1. ¿Ya? La de los neutrones también es aproximado a 1, y la de los electrones es aproximadamente 2000 veces menor. ¿Cuál es el rol de los protones? Que determina la identidad del elemento. Los neutrones suministran masa para mantener el núcleo unido, y realmente los electrones son los que hacen toda la maravilla, porque los electrones son los que determinan los enlaces y la reactividad. ¿Ya? ¿Y qué número se asocia con cada cual? El número de atómicos es el número de protones. El número de neutrones se determina como la masa atómica menos el número atómico, lo que nos da el número de neutrones, y el número de electrones es igual al número de protones, porque sabemos que el núcleo es, o el átomo mejor dicho, es neutro. Acá está. Entonces tenemos lo que se conoce como un número másico, que es esta otra forma de representar en la tabla periódica el número atómico y el símbolo del elemento. Y aquí están las distintas relaciones entre número atómico y número másico. Nuevamente se vuelven a definir. Número atómico, o Z, es el número de protones que tienen los núcleos. El número másico, conocido como A, es la suma de números de protones y de neutrones. Y este número másico es igual entonces a número atómico Z más número de neutrones. Y si yo voy dando vueltas a las relaciones, puedo determinar uno con respecto a otro. Por ejemplo, si quiero saber el número de neutrones, simplemente resto el número másico menos el número de protones, o Z. También dentro de los átomos nos encontramos con los isótopos. Los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico pero distinto número másico, es decir, poseen el mismo número de protones y electrones.
Fíjense bien, y aquí tenemos el caso del hidrógeno, tenemos los distintos isótopos del hidrógeno. El protio tiene un protón y un electrón, el deuterio tiene un protón y un electrón, y el tritio tiene un protón y un electrón, pero lo que cambió fue la cantidad de neutrones. Si se dieron cuenta, el protio no tiene protones, neutrones, el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones, ¿sí? Y acá lo dice, por lo tanto, la diferencia entre estos dos isótopos de un elemento es el número de neutrones en el núcleo. También en los isótopos, si seguimos en el isótopo estamos hablando, sí. Que antiguamente entonces teníamos, continuando tenemos que los isótopos vienen de iso es igual, son átomos del mismo elemento con diferentes números de neutrones, tienen diferentes masas atómicas, pero el mismo número atómico, y algunos son estables y otros son radioactivos. Y ahí tenemos ejemplos del carbono 2 y carbono 14. Acá están los iones. Los iones son también de alguna manera están relacionados con los átomos, y es cuando los átomos pierden o ganan carga, ¿sí? Si ganan carga eléctrica, es decir, si ganan un electrón, se llaman anión, y si pierden carga eléctrica, es decir, pierden electrones, se llaman cationes, ¿sí? Esa es la diferencia. Y cuando hablamos... Dígame, Paula. Aquí yo tenía una duda, y es si puede existir un catión de hidrógeno. Catión de hidrógeno, un H+, sí. De hecho, hay cationes, sí. ¿Y solo tiene un protón? Solo tiene protón, sí. De hecho, hay en algunas reacciones. Ahora, que exista, también hay que evaluar la estabilidad. Eso es lo otro que se me olvidaba. Porque hay cationes y aniones que son inestables, entonces prácticamente algunos se van a otras cosas. ¿Ya? Por si acaso.